Ahora sí, nos están informando, tenemos comunicación directa con Pedro Peretti. Pedro, Gustavo Idoyaga te habla, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo va? Gracias por llamarme. Bueno, Pedro, muchísimas preguntas para hacerte, pero de alguna manera, uno de los temas y esta semana, el tema de la hidrovía. Sabemos que más del 80% de las exportaciones pasan por ahí, un número más importante de importaciones, que une 3 países, que en el mundo la mayoría de los ríos son manejados por los propios países, que incluso en nuestra historia las luchas se dieron para lograr que tener independencia en la libre navegación de nuestros ríos. Bueno, contanos un poco con esta intro, contanos un poco tu visión de lo que se resolvió hasta ahora con el tema de la hidrovía. Bueno, para mí, Gustavo, es muy positivo la primera decisión que ha tomado el gobierno de transferirle el peaje y el control del dragado y el balizamiento a la Administración General de Puertos, Sociedad del Estado. Es una decisión, es un primer gran paso. No es que nos han firmado el decreto de la felicidad, no, es un primer gran paso que permite al Estado recuperar la potestad del río, cobrar el peaje, acopiar información absolutamente necesaria para cualquier cuestión que intente hacer en el futuro y que además le da al Estado la posibilidad de controlarlo desde otro lugar, como es el hecho de la creación de la Comisión Bicameral de Seguimiento del Paraná, que se creó y que tiene media sanción en senadores y que ya está por salir en diputados. El Consejo Federal... Sí. Disculpame, si vos después vas siguiendo y vas desarrollando el tema. Vos dijiste acopiar información. ¿Qué pasa? Antes no había información. Los barcos salían, un privado les cobraba y en algún momento te enterabas qué pasaba. No había ningún tipo de información, no había ningún tipo de control, eso era un descontrol absoluto, total. Entraban y salían cosas y barcos de cualquier naturaleza. Eso era un lugar en donde la ilegalidad dominaba. Había tráfico de personas. Ejemplo, las barcazas. Barcazas, contrabando, tráfico de personas, tráfico de armas, tráfico de droga. Por ahí pasan cualquier cantidad de cosas. El Estado necesita tener el control y acopiar información para después cualquier experiencia de brindar el servicio a partir del Estado. Se parte de la base de tener un acopio de información, qué sé yo, no sé, desde la más elemental hasta cómo funciona el río, cómo sube, cómo baja. Hoy está el río en su nivel más bajo de los últimos, 70 años. Terrible, nunca estuvo tan bajo. La bajante, ¿no? Claro, una gran bajante, todo ese tipo de información técnica. Por eso discúlpame, Pedro, tal vez la gente piensa que nosotros hablamos de bajante y es un dato anecdótico, pero no es anecdótico porque le tenemos que explicar a la gente que desde el punto de vista económico el río está más bajo, los barcos llevan menos carga, aumenta el transporte fluvial. Claro, y aumenta el costo además. Pero es muy importante esto, estimado Gustavo. Sí. Nosotros, un grupo de ciudadanos argentinos, está impulsando fuertemente que al Ministerio de Defensa de la Nación que se ocupe de brindar algún tipo de servicio y a construir una empresa nacional de dragado y balizamiento. Nosotros creemos que en la órbita del Ministerio de Defensa está el Instituto Geográfico Militar, que tiene que ver con el acopio de información técnica sobre las cuestiones del río, está la Armada, que tiene que ver con la navegación, y está el astillero Tandanor, que tiene que ver con la construcción de dragas y grúas. Con lo cual estamos en condiciones de empezar a brindar, no te digo todo el servicio de dragado y balizamiento, pero sí una parte para ir construyendo despacio una empresa nacional de dragado y balizamiento que es absolutamente necesaria para la Argentina para recuperar totalmente su soberanía fluvial. Porque junto con el Canal Magdalena es otro aspecto esencial para recuperar soberanía. Después le contamos, vamos a lo siguiente, después le contamos a la gente el Canal Magdalena. A ver, vos sos productor agropecuario,
sos un dirigente gremial del sector, dirigente político y dominás la información, pero ¿por qué? Vamos a suministrarle a la gente con bocados digeribles de a poco. Después completamos con el canal Magdalena. O sea que Dragados Tandanor puede llegar a, de alguna manera, contribuir a esta labor, que sabemos que es muy grande, pero hacerlo o sea, se puede dragar con un sistema mixto entre el Estado, con Tandanor, y los privados, ¿no es cierto? Porque vos sabés que en los medios lo que instalaron fue, bueno, no hay nadie que pueda dragar. No, eso es mentira. Bien. Nosotros podríamos asumir completo el dragado del río. Lo que estoy planteando es que hay que crear una empresa pública de dragado y balizamiento, no apretar un botón, hacer un zoom y se hace un día para el otro, lleva tiempo. Claro. Y mientras se va construyendo la empresa de dragado y balizamiento, hay que prestar el servicio de dragado y balizamiento para que no se cierren las exportaciones. Por lo tanto, es muy importante empezar a construirla de a poco. Por ejemplo, tranquilamente Tandanor podría traer las 2 dragas que están allá abandonadas en el predio de vías navegables de Corrientes, que son la 403, creo, y la 502, no me acuerdo bien las denominaciones. Empezar a repararlas ahora. Por supuesto, los ingenieros dicen que son muy utilizables, que hay que repararla, que no hace falta mucha plata para repararla, entonces hay que empezar a repararla y empezar a armar y alguna para empezar a brindar algún tipo de servicio, ir acopiando experiencia e ir creciendo de a poco y construir una empresa nacional, como alguna vez se hizo la Marina Mercante cuando la creó Perón. Perón no creó la Marina Mercante de un día para el otro, sino que fue empezar, alquiló buques primero, mientras dio la orden de construir algunos, fue alquilando otros y fue haciendo un proceso así, de esa naturaleza, ¿no es cierto? Clarísimo, clarísimo. Bueno, hablamos para explicarle al canal Magdalena. Comentemos que salen, o sea, la unión, la desembocadura del Río de la Plata y el mar, y de pronto, como no hay calado, en vez de tener puerto en provincia de Buenos Aires, se van a Montevideo. ¿Qué perjuicio nos genera eso? Primero, un perjuicio que son 45 kilómetros más largos. Bien. Es más flete que pagamos los productores agropecuarios, ¿quién es en definitiva el que termina pagando el flete de la mercadería? Por ejemplo, en las exportaciones granarias que se van por ahí. Bien. Segundo, que es mucho más costoso para el país. Usar el canal Punta Indio nos cuesta $300 millones más anuales en la Argentina, que podrían quedarse en la Argentina. 150 millones de dólares más o menos aproximadamente que se le pagan a los prácticos uruguayos para hacer cruzar el barco y 150 millones de dólares de vitualla que se proveen del puerto uruguayo para los barcos, que hay barcos que tienen que estar 30 días de espera hasta que puedan cruzar, porque el canal Punta Indio es un canal de una sola mano y el canal Magdalena es un canal de 2 manos. Ajá. En el tema del Magdalena es clave, porque eso además nos permite mejorar toda la logística. Vos pensás que nosotros tenemos que llevar la mercadería que va a Tierra del Fuego, es una mercadería que recorre 3.000 kilómetros en camión, son 6 días de viaje para llegar toda la mercadería, y la podríamos llevar tranquilamente en barco. Lo que por camión cuesta 100, en barco cuesta 1. Hay una diferencia. A ver, le contamos a la gente, Río de la Plata, hoy no se puede porque tenés que ir hasta Montevideo y volver a bajar, lo cual encarecería. Entonces vos decís Canal Magdalena, mar abierto, ir a la Patagonia. Ir a la Patagonia y demás. Están estos buques nuevos que cargan camión y cargan container juntos, que llevan como 200 containers y 200 camiones. Se puede cargar el camión arriba del barco y llevar el camión por barco hasta Tierra del Fuego. Tenemos que integrar a la Argentina. Tenemos que integrarla de sur a norte de modo fluvial y de este a oeste de modo ferroviario para tratar de optimizar una logística mucho más barata, porque la logística en la Argentina hoy es carísima, casi el 33% del PBI argentino es logística, y la logística impacta fuertemente sobre los alimentos. Vos imaginate que un litro de leche recorre 1.000 kilómetros en la República Argentina para llegar a las mesas de los consumidores. Bueno, eso todo por camión, eso encarece brutalmente el costo de los alimentos, fundamentalmente a todos los compatriotas que viven en la Patagonia. Claro, bueno, Pedro, y contanos un poco, bueno, va a haber una movilización el día de mañana, bueno, contanos un poco en qué consiste, cuál es el móvil, ¿es justificado, no es justificado? No, lo de mañana es un acto político. Sí. Es un grupo de ciudadanos que militan en Juntos por el Cambio, sí, que tienen expectativas de integrar la lista, que han llamado a una movilización en la Virgen de San Nicolás, que increíblemente en medio de la pandemia el
el intendente de San Nicolás las autorizó y no debería haber autorizado, cosa que está muy mal, cuyo común denominador de los ciudadanos convocantes que tienen campos, que son gente son gente rica, son los más ricos entre los ricos, que convocan a una marcha para quejarse de alguna política agropecuaria del gobierno que no se sabe bien cuál es, porque las consignas son muy difusas, hablan de la propiedad privada, hablan del avance del comunismo, qué sé yo, es como si más o menos llamáramos a movilizar contra un ataque marciano, una cosa así, y que lo único objetivo que tiene es de dañar al gobierno y tratar de mejorar la ubicación en las listas de los dirigentes que la convocan, entre los que está Luis Miguel Echeverre y varios dirigentes importantes del PRO, ¿no es cierto? Entonces hay que inscribirla en ese marco. Lamentablemente, la entidad de la que soy socio, la Federación Agraria Argentina, en un acto que no tiene nada que ver con su historia, que no tiene nada que ver con nada, ha adherido a esa convocatoria por un simple hecho de que la derecha política argentina la ha cooptado y la lleva de las narices a cualquier lugar. Bueno, y para cerrar, cortito si querés, el tema de estado actual del proceso de Vicentín. Yo técnicamente expliqué, inclusive cuando fue el primer proyecto del gobierno, el primero que llamé fue a Pedro Peretti y demás, y después a todos los abogados que se dedican en materia de concurso y demás. Hoy estos días hizo ruido el pedido de quiebra de Correo Argentino. Pasaron 20 años, ¿no? 20 años. Bueno, vamos con Vicentín. ¿Cuál es un resumen de lo que estás viendo el día de hoy con Vicentín? Bueno, yo creo que Vicentín va camino a la quiebra también. No tiene forma de... No, yo creo que eso es una gran estafa, en donde el juez que tomó el caso es parte del complot para que nadie cobre nada y permitir a los dueños de Vicentín la fuga de divisa. Van a terminar todos procesados, condenados, y nadie va a cobrar un peso. Ese es el futuro de... A ver, la pregunta. El sector financiero que estuvo damnificado, entre ellos bancos europeos, entre ellos bancos holandeses, y, o sea, a ver, la reina máxima holandesa argentina, ¿no? Pero dejando de lado Banco Nación y demás, que es gravísimo, absolutamente grave. Bueno, los productores agropecuarios, ¿le pagaron algo? Porque cuando se movilizaron en favor de Vicentín es como que tenían esperanza de que iban a cobrar. Nada, absolutamente nada. ¿Sí? Y se movilizaron por Vicentín, movidos por realmente una actitud absolutamente irreflexiva, no tenían ni idea de lo que estaban haciendo, ni idea, porque la única chance de cobrar... ¿Colegas tuyos que le debe Vicentín y todavía no le pagaron? ¿Tenés uno de carne y hueso, amigo tuyo, conocido tuyo? A nadie le pagó Vicentín. ¿A nadie? Nadie cobró. Nadie. No cobró nadie un peso. Y de todo eso que se movilizaron, con la bandera argentina, decía todos somos Vicentín, les ofrecimos que abrieran una caja de ahorro y que depositaran el 10% de lo que ganan para ayudar a pagarle a Vicentín la deuda, pero ninguno puso un peso tampoco. Ajá. ¿No? Así que no cobró nadie y nadie puso un peso. Y la única chance de cobrar y de arreglar eso y de defender la empresa y la fuente de trabajo era que el Estado se hiciera cargo, y estos energúmenos ideologizados, absolutamente fanatizados, lo único que hicieron es frustrar una posibilidad de que el Estado se hiciera cargo y que tuviera una empresa testigo en materia de alimentos, que los acreedores cobraran y que los trabajadores conservaran su fuente de trabajo. Nada de eso sucedió, producto de estos infames que han salido a defender un grupo de delincuentes como era la gente que manejaba Vicentín. Pedro, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Te mando un fuerte abrazo. Gracias y salud y cosecha para todos y todas. Muchas gracias, Gustavo. Un gran abrazo.